¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mapa Constituyente. Son 12 episodios, 12 temas, 12 discusiones de fondo sobre lo que creemos son los temas más relevantes en base a los cuales tú debieses tomar tu propia opción el próximo 4 de septiembre de apruebo o rechazo a este texto propuesto por la Convención Constitucional. Puedes explorar estos capítulos en el orden que quieras, están en nuestro sitio web, también en nuestras redes sociales, para que puedas ir informándote y también desmitificando y yendo al fondo de los asuntos en ciertas materias. En nombre de Súbela, de Mi Voz, de The Clinic y Ladera Azul, les damos la bienvenida a este Mapa Constituyente que hoy día va a tener como tema central los derechos laborales, los trabajadores. ¿Qué es lo que establece este texto propuesto por la Convención Constitucional? Vamos a estar debatiendo de eso. Quédate con nosotros, aquí comienza Mapa Constituyente. Bien, y para comenzar esta discusión vamos a presentar de inmediato a nuestros invitados. Claudia Sarmiento, abogada, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Y esto es muy curioso porque a mí es muy raro que en el mismo plató yo esté con alguien que es totalmente tocayo mío, José María Hurtado, abogado experto en Derecho Laboral. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Vamos de inmediato, hagamos esta discusión lo más pedagógica posible, ¿no es cierto? Y una buena forma de partir esa pedagogía es respecto a lo que existe hoy y lo que podría existir de aprobarse este nuevo texto. ¿Cuáles son, Claudia, a tu juicio, las principales diferencias entre la legislación constitucional de materia laboral actual y la que propone el texto de la Convención? La legislación constitucional actual establece un derecho a buscar trabajo, si así se desea. Establece un derecho a la seguridad social, asociada principalmente a la posibilidad de que exista un sistema público o privado respecto al cual el Estado tiene que garantizar que se provea un derecho a la seguridad social. Tiene algunas palabras en relación a la huelga, pero más bien para establecerla en términos más bien negativos, hipótesis en las cuales no es pertinente hacerlo. No se refiere necesariamente a la situación de los salarios, salvo que uno pudiera hacer una interpretación de aquello a partir de una cláusula general que existe de igualdad. Tampoco tiene una referencia como la que está actualmente siendo propuesta en relación al trabajo no remunerado, a los cuidados. Yo creo que esas, si tú me pides que lo ponga como en blanco y negro, en qué cosas uno puede encontrar una diferencia con el texto constitucional, uno puede encontrar una diferencia en ese sentido. El texto que se plebiscitará a la ciudadanía el 4 de septiembre incorpora el derecho al trabajo, además de buscar un trabajo. Incorpora una serie de garantías hacia los sindicatos que están en una clave distinta a la de la Constitución del 80, más allá que tiene ciertas similitudes. Por ejemplo, una institución va a ser un sindicato, pero solo el hecho de depositar sus instrumentos, sus estatutos, que es una cuestión que también está en la Constitución del 80. Establece, como te decía, referencia a un derecho a la seguridad social distinto, en el cual, para ser sincera además, vamos a tener que ver cómo se dota de contenido ese sistema, porque hay una remisión, o más que una remisión, hay una necesidad de que sea complementado por el legislador. Pero es una situación bastante distinta a la que establece la Constitución Política del 80 ahora, y consagra esta dimensión asociada a ciertas garantías de equidad en el salario, a la prohibición de discriminación, por ejemplo, en temas sensibles como los derechos sexuales y reproductivos, y tiene además toda una dimensión de reconocimiento del trabajo doméstico, del trabajo no remunerado y en último término de los cuidados, como una dimensión constitucionalmente relevante respecto de la cual el Estado tiene que avanzar hacia la generación de un sistema universal de cuidado, un sistema general de cuidado, pero también hacia la corresponsabilidad en el ejercicio de estos cuidados al interior de las familias, pero también en una mirada bastante más social. José María, ¿coincides con que esas son distinciones o diferencias entre ambos textos? Lo hace que yo creo que también hay que mirarlo en su... yo sé que la pregunta fue específica, pero hay que mirarlo también en su totalidad. En nuestra Constitución se ve complementada por el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, que permite en el fondo la incorporación de tratados internacionales. Y Chile ha suscrito innumerables tratados internacionales, principalmente partiendo por los fundamentales, los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Por tanto, si uno ve la práctica, la mayoría de esas declaraciones de intenciones ya están contenidas en nuestra legislación a través de
dichos tratados internacionales o a través de su recogimiento, digamos, o su adopción a través de las leyes. Entonces, novedades, yo te diría que más bien pasa por cambiar el equilibrio de poder al interior de la empresa. Y tú lo ves en 4 aspectos fundamentales en la propuesta constitucional. 1, que es la participación en las decisiones de la empresa. 2, la titularidad sindical es exclusiva de los sindicatos. Es decir, solamente podrán negociar colectivamente los sindicatos. La negociación colectiva, por cierto, sindicato, negociación colectiva y huelga, que son los 3 elementos fundamentales, digamos, del derecho llamado sindical, que ya están contenidos en nuestra Constitución, pero aquí, en el fondo, se torna totalmente a favor de los trabajadores. Lo cual no se condice con la realidad de los tiempos. Tú tienes un sindicato que es titular exclusivo. Luego pueden negociar colectivamente sobre los temas que ellos estimen pertinentes en el ámbito ramal, sectorial o territorial, lo cual puede afectar pequeñas empresas que no tengan sindicatos, porque tampoco sabemos eso, el contenido final tendrá que ser dotado a través de una ley y la interpretación que haga el legislador de eso. De ese mandato constitucional. Y por cierto, la huelga. Que la huelga en sí misma, hoy día yo comparto la opinión del profesor, de Sergio Gamonal, en cuanto a que la huelga efectivamente ya está incorporada en nuestra legislación a través de que la limitación, en fondo, que es un derecho que en fondo que está muy bien establecido en el contrato, en el Código del Trabajo, y con limitaciones muy pequeñas referidas a situaciones extraordinarias por necesidades de seguridad, etc. Lo cual recoge el texto constitucional. Pero lo que sí, cuando tú lo pasas del texto legal al texto constitucional, tú, en el fondo, lo dejas a un rango mayor que impide su modificación posterior si así lo decide los representantes de turno, con los quórum legales, digamos. Y lo que me parece más preocupante es que se establece que el ámbito de la negociación colectiva nuevamente lo definen exclusivamente los trabajadores. En este sentido, a mí me parece perfecta la participación, pero en el fondo aquí vemos que hay, por lo menos en la educación de los que somos criados como laboralistas, hay una cuestión triestamental, digamos, una participación tripartita, y aquí no vemos participación alguna en estas decisiones fundamentales por parte de la empresa. Ustedes los dos son abogados. Yo no soy abogado, pero algunos estudios de derecho laboral tuve alguna vez. Y hay una premisa sobre la que se basa el derecho laboral, que es que existe una relación asimétrica entre trabajadores y empleadores, ¿no es cierto? Por eso que es clásico que un empleador diga, oye, si para qué vamos a ir al tribunal del trabajo, siempre va a ganar el trabajador. Pero tú estableces, José María, en tu argumentación que a tu juicio esta nueva Constitución deja un poco más descompensada aún las cosas o excesivamente cargada hacia el trabajador. Favorable al trabajador. O sea, claro, favorable al trabajador si uno hiciera una balanza muy cargada en la balanza hacia el trabajador. Tú, Claudia, ¿cómo ves ese punto? Yo no comparto esa perspectiva. No comparto esa perspectiva porque si uno compara, o haciéndome cargo del mismo argumento de José María, si uno mira, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho al trabajo, el derecho a la huelga, el derecho a la sindicalización, están reconocidos en términos que no son tan disímiles a lo que está en la propuesta de la nueva Constitución. Igualmente, si uno revisa el derecho comparado, puede encontrar constituciones en las cuales el derecho a huelga, con los recaudos asociados a ciertas situaciones, ciertas empresas o industrias o actividades clave, tampoco es una anomalía tan grande. Por tanto, no me parece que esto sea una situación que altere al menos los consensos globales sobre cuál debería ser el reconocimiento de los derechos de los trabajadores en una Constitución. Creo que nuestra Constitución, el texto literal de la Constitución Política de 1980, es uno en el cual ese equilibrio que uno puede ver en otras constituciones o que puede ver en el derecho internacional de los derechos humanos, tomaba distancia de aquello. Por tanto, más que una situación en la cual yo diga, mire, acá se está privilegiando en exceso a los trabajadores, yo más bien creo que estamos llegando a otros puntos de equilibrio que toma distancia con el consenso de 1980.
De hecho, hice el ejercicio de ir a mirar la Constitución del 1925 para ver más o menos qué aparecía. Y, por ejemplo, una de las materias interesantes de las cuales tomé nota era la referencia que había al rol del salario, como un salario que fuera capaz de proveer para las familias, un salario que fuera suficiente, ¿no? Esa es una materia que se incorpora en la Constitución que se plebiscitará en septiembre, que no está en la Constitución del 80. Y de nuevo, a mi juicio, marca más bien un regreso a esa tradición o también colocarse en la lógica del derecho internacional de los derechos humanos. Tú das un punto que tiene que ver con cómo se conceptualiza o se entiende el trabajo, pero que en este caso está asociado a un adjetivo, que es el trabajo digno. Y de ahí se desprende, ¿no?, el salario, la remuneración, la igualdad. O sea, hay una serie de atributos que tiene que tener o que se desprenden de la propuesta de texto lo que es el trabajo digno. Pero siempre le hemos hecho la pregunta en los distintos capítulos a nuestros invitados sobre aquellos derechos sociales que tienen ciertas características. Si yo siento, vamos a la casuística, que el día de mañana mi trabajo no es digno, ¿a quién le reclamo la dignidad de ese trabajo? Claudia, comienzo contigo. Esa es una pregunta compleja. Es una pregunta súper compleja. Primero porque ¿cuándo vamos a calificar qué es digno o no? Y quién es el que va a hacer ese ejercicio, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, el legislador va a tener que calificar cuál es el estándar de dignidad, que es difícil de asir en ese contexto, para decir, mire, la jornada laboral digna va a tener tal cantidad de horas, o en función de este principio vamos a orientar la legislación para que cierto tipo de actividad, que puede ser insalubre, por ejemplo, que tenga ciertas repercusiones para las personas, no se genere. Pero una alternativa distinta y que está abierta es si este derecho va a ser objeto de una tutela, que es una acción una tutela de derechos fundamentales. Que se amplía en el texto, Que se amplía en el texto, las acciones constitucionales eventualmente cubren todo el catálogo de derechos, y ahí la pregunta es, bueno, ¿cuál sería esta lógica, ¿no? ¿Cómo se la va a dotar de contenido? ¿Qué parte de este derecho, que como tú dices tiene varios calificativos, es la que va a ser justiciable en tribunales? Porque lo que no nos podría pasar es que hubiese una situación de arbitrariedad donde le dijeran, bueno, yo creo que lo que estoy haciendo es indigno y por tanto espero que usted vaya y lo enmiende. ¿Cómo sería esa enmienda además? Sería que alguien fuese y se intermetiera en la empresa de alguien o se fuera una indemnización. Pero ese tipo de preguntas, que son súper pertinentes, son las que vamos a tener que responder en un proceso ulterior. José María, tu opinión sobre el mismo punto, ¿no? Conceptualización del trabajo digno, y después nos vamos a ir, ya se los anticipo, a otros temas que ustedes ya han nombrado. Lo hace que yo, en mi perspectiva, creo tener una opinión distinta. O sea, creo que tratar de definir primero que todo, todos nacemos como personas libres e iguales en dignidad y derechos. O sea, la dignidad es constitutivo del ser humano. En el fondo, tratar de llevar ese concepto que es propio de la persona humana a condiciones que finalmente son materiales, es tratar de ponerle un precio a la dignidad. Entonces, a mí me parece bien, y el avance del derecho laboral siempre ha estado basado en este punto. En el fondo, cuando se puso la ley del piso, cuando se puso la regulación de las horas de trabajo, son todas cuestiones que la sociedad ha ido definiendo como necesarias y fundamentales para que las personas puedan desarrollar su trabajo de forma correcta. En fondo que sea justo, que sea equitativo, que el trabajo sea remunerado, que sea justamente remunerado. Y eso, en fondo, hoy día se define a través de mecanismos que, en fondo, hoy día en Chile y en la mayoría de partes del mundo es a través o de la negociación colectiva, o de la oferta y la demanda, o de los pisos mínimos por la ley de ingreso mínimo. Que tú podrías decir que esa viene a ser la dignidad, comillas, mínima que define el sistema hoy día. O sea, hoy día nosotros tenemos un estándar que define esa dignidad. Que es el estándar legal. Que es el estándar legal de la ley de ingreso mínimo. Y por algo, siempre las discusiones que hemos tenido, particularmente en los últimos 10 años, es asociarlo a condiciones de vida, de poder, en el fondo, si el salario mínimo alcanza o no para sustentar una familia, y se agregan elementos adicionales. Entonces, a mí me parece que toda esa discusión respecto de declaraciones de derecho que están contenidas en la propuesta constitucional, insisto, ya están presentes hoy, en la mayoría de los casos, habría que ver casos específicos, pero ya están contenidas hoy, ya sea en nuestra legislación legal o a través de la incorporación de los tratados internacionales ratificados y vigentes en nuestro país.
¿dónde están los temas que generan una balanza, un desbalanceo en el sistema? Insisto, en cambios precisos y concisos que te permiten cambiar y, de fondo, darle un poder desmedido, no a los trabajadores, sino que a las organizaciones sindicales para, en el fondo, imponer sus términos en la negociación colectiva. El hecho de que tú le des poder a una organización no es un incentivo también para que más personas tiendan a entrar a esa organización, pues Chile tiene un problema. La tasa de sindicalización y de asociatividad es muy baja. No solo Chile, o sea, ojo, países con altos niveles de sindicalización, incluso negociación ramal, tienen bajos niveles de sindicalización. Alemania, Italia, que tiene un reconocimiento constitucional, igual tiene un problema de una baja sindicalización. Estamos hablando en todos los casos de sindicalizaciones menores al 50%. Y en Chile estamos en una tasa, corríjame, no recuerdo la última cifra, estaba en torno al 12-15%. Hoy día podría ser un poquito más o un poquito menos. Efectivamente eso es un problema, pero yo no te digo que ese sea... El problema está, insisto, en que excluyes a los demás trabajadores que quieren negociar de una forma distinta a la representación sindical. Ese es el primer tema. Segundo tema, son las organizaciones sindicales las que determinan el ámbito de la negociación. No está determinado en la ley. Entonces, ni siquiera las empresas pueden participar. O sea, al fondo, yo lo que llamo en ese sentido es que debiera haber un acuerdo, un pacto social respecto de cómo se negocia, qué se negocia, etc. Pero eso no está refrendado. ¿Pero no va a ser materia de ley eso? No, porque le está dando las potestades directamente a las organizaciones sindicales. Entonces la ley podrá darle un marco legal, pero en el fondo la potestad ya está otorgada en la Constitución. Entonces eso significa que, no sé, o sea, me podrán considerar exagerado, pero en el fondo incluso pequeñas empresas que no tienen representación sindical hoy día o que no quieran tener representación sindical tampoco el día de mañana, sus trabajadores pueden verse envueltas en negociaciones colectivas que les afecten directamente. Eso puede ser un resultado positivo o negativo. No estoy definiendo si el resultado es positivo o negativo. Lo que estoy definiendo es que, en el fondo, le quitas la representación de los trabajadores directamente a organizaciones sindicales. Claudia, si entiendo el punto de José María, podría pasar, por ejemplo, una negociación ramal, que una pyme sea susceptible a una negociación de la rama, donde a lo mejor los organismos que la estén liderando pertenecen a empresas que tienen otro tipo de caja o otro tipo de margen, y si desprendo lo que implícitamente pretendes decir, esto podría afectar, por ejemplo, a pequeñas y medianas empresas. ¿Tú compartes ese criterio? No, yo no comparto esa interpretación. A partir de la definición de la titularidad de quien se negocia, no necesariamente estamos extrapolando sus conclusiones a todos los trabajadores de otras empresas. Lo que se establece es la titularidad de la negociación colectiva es reservada y exclusiva de los sindicatos. Mi perspectiva es que además eso tiene como antecedente las sentencias del Tribunal Constitucional que dijeron que era legítimo que grupos negociadores distintos a los sindicatos participaran en la negociación colectiva. Y eso es lo que yo me imagino tuvieron a la vista los convencionales para efecto de decir, ¿sabe qué? Yo necesito robustecer, como tú señalabas, a la sindicalización y voy a generar el incentivo que los que van a negociar van a ser solo los negociación colectiva, van a ser solo los sindicatos. Si yo tengo una negociación entre distintas empresas, esa negociación va a ser conducida por sindicatos. Por tanto, quienes van a poder acceder, digamos, quienes van a poder determinar esa cuestión va a ser los sindicatos y la negociación que se genere. No me parece ex antes que sea razonable decir, si yo no fui parte de esta negociación, a mí se me van a imponer los estándares de esta industria. Cuestión distinta es que yo diga, mire, estamos todos los sindicatos que somos parte de esta rama, de cierta industria, negociando para elaborar las condiciones de todo el sector. Esa es una hipótesis distinta de usted que no fue parte de esta discusión, usted que no fue parte de esta situación, va a verse afectado por los efectos de esta conversación, si ustedes quieren, en las cuales no tuvo posibilidad de hacer valer su posición. En ese punto yo discrepo, o sea, la experiencia comparada nos dice algo distinto, y no estoy yendo muy lejos. España, por ejemplo, que tiene negociaciones ramales, efectivamente hay empresas que no están
que son parte de la negociación, aun cuando sus representantes, los efectos de la negociación, le llegan a la empresa, aun cuando sus representantes no participan directamente en la negociación. ¿Me explico? Entonces, eso ya es una realidad hoy día en otros países. Si es bueno o malo, esa es otra discusión. Mi punto es el desbalance. No es que se le otorguen estos derechos, no es que se reconozca, insisto, el derecho a la negociación colectiva, a la organización sindical o a la huelga. Me parece muy bien, y eso son cosas que han existido en nuestra legislación desde la Constitución, desde el Código del 31, por lo menos. Y con excepciones importantes. Pero lo que te quiero decir es que aquí se produce un desbalance muy importante porque, insisto, se construye la titularidad sindical, se permite participar en las decisiones de la empresa, y participar no es opinar. Quiero llevarlo a ese punto, va a ser el siguiente. Participar no es opinar. Y además, la organización sindical define el ámbito de negociación y qué quiere negociar. Y eso está contenido en la Constitución. Entonces, el empleador no tiene arte ni parte en la definición de el ámbito de la negociación, ni qué es lo que se va a negociar. Entonces, ese me parece un desbalance tremendo que puede tener consecuencias nefastas, en mi opinión, respecto de la cadena productiva. Y además, se hace cargo de una realidad sindical que es propia de mediados del siglo pasado. En el fondo, que no se condice con la realidad del teletrabajo o de las aplicaciones, que uno puede tener una discusión respecto de si eso es bueno o malo, pero claramente ese sistema no satisface las exigencias de los nuevos modelos laborales que surgen por la propia realidad. Nos quedan 3 minutos y quiero llevarlo al ámbito de la toma de decisiones. Aquí hemos escuchado mucho, ¿no? Gente que dice que los trabajadores van a finalmente tomar las decisiones en la empresa, o cómo debiesen estar constituidos los directorios corporativos de la empresa, etcétera. Podemos partir contigo, Claudia, explicando qué es lo que dice respecto a la participación de los trabajadores en la decisión de la empresa, y después podemos escuchar a José María cuáles son aquellos elementos que tú consideras preocupantes. La nueva Constitución lo que establece es que los trabajadores que van a tener que, me imagino yo, participar representados a través de sus sindicatos, van a participar en el proceso de toma de decisión de las empresas. Ese es el titular. ¿Cómo se hace eso? ¿En qué extensión se hace eso? ¿En qué momento se hace eso? Es una cuestión que el constituyente mandata al legislador. En términos prácticos, eso implica que va a haber un proceso legislativo en el cual se van a responder estas u otras preguntas que puedan surgir a propósito de cómo se ejerce este derecho a la participación en la toma de decisiones. Entonces, ¿qué deberíamos tener nosotros presentes cuando este proceso legislativo se genere? Porque estamos haciendo una proyección de qué es lo que podría hacer el Parlamento, ¿no? Bueno, definitivamente ahí hay que aquilatar cuestiones tales como las experiencias comparadas, y yo creo que ahí hay un punto interesante en mirar qué ha pasado en otras latitudes. Las experiencias domésticas, qué pasa, por ejemplo, con gobiernos corporativos donde hay participación de los trabajadores. Sin ir más lejos, Codelco tiene participación de los trabajadores dentro de su gobierno corporativo. Pero también aquilatar intereses que a ratos son contrapuestos, ¿no? En buena medida los empresarios muchas veces organizan el capital y tienen un poder de negociación distinta de los trabajadores, pero también corren con muchísimo más riesgo asociados a las decisiones que toman. Entonces, ¿en qué medida se le entrega un poder negociador a alguien si no se comparten los riesgos? ¿Cómo se va a ponderar esa situación? ¿En qué medida se va a reconocer esa agencia que se le entregan a los trabajadores? Y se genera un diseño que procure, en la medida de lo posible, prevenir conflictos al interior de la empresa en lugar de tratar de canalizarlo y generar la referencia a la que hacía José María, que nos propone la OIT, ¿no? Que es esta tríada virtuosa entre Estado, trabajadores y empresa. José María, vamos, intentemos ser precisos en las conclusiones, corto, porque se nos está acabando yo estoy de acuerdo con, yo creo que la interpretación que hace Claudia es correcta, en el sentido de cómo se va a llevar a cabo esto. El único punto es el verbo rector, digamos, participar. La RAE tiene distintas acepciones. Unas que es de tomar parte, otras de opinar, entonces la pregunta es, el legislador, ¿cuál va a adoptar? Y esa es la discusión que va a existir en el Congreso. Y existe el riesgo, claro, que te digan en la discusión parlamentaria, oiga, no sabe que participar es efectivamente tomar
parte en las decisiones de la empresa de carácter obligatorio para las partes. ¿Y la ley que va a regular esto, qué tipo de quórum va a tener o también va a ser susceptible a la mayoría circunstancial? O sea, que ese verbo rector participar sea susceptible. No tiene quórum especial, se rige por las normas generales. O sea, podría además ser una ley cambiante. Sí, claro. Efectivamente, o sea, cómo eso se va a adaptar es una habilitación al sistema legal. Lo que, como en todas las cosas, tiene elementos positivos y elementos que pueden ser negativos, ¿no? Los elementos positivos son si, bueno, la solución que se propone es defectuosa, es más fácil su enmienda, pero si no es defectuosa y le dio certezas por algún buen tiempo a la industria, es más complejo estar permanentemente cambiando la legislación porque eso genera falta de certeza jurídica y es complejo para cualquier empresario y también para los trabajadores saber dónde están parados. Entonces, es de esperar que cuando esto se legisle sea el resultado de un proceso político que tenga presente cuáles son las implicancias y las señales que se envían para el mercado del trabajo y de la inversión cuando se haga, cuando se implemente y se haga carne esta idea de la participación de los trabajadores en la toma de decisiones. Claudia Sarmiento, José María Hurtado. No, José María Tocayo, no te admito terminar esta... Ya, ok. Si no 20 segundos, sí, porque el director, tú sabes que la tele el tiempo manda. Seguridad social. El único punto de la seguridad social en un solo artículo y que en el fondo refrenda... Mira, hagamos un trato. Les voy a hacer, porque yo mentalmente eliminé seguridad social porque nos comimos el tiempo en otros temas, pero les voy a hacer una gran pregunta para los dos, seamos precisos. ¿Quién va a proveer la seguridad social? Porque aquí el debate que hay es si lo va a hacer el Estado o si hay espacio para que los privados puedan participar de la seguridad social. A tu juicio, Claudia, ¿la Constitución deja espacio o no deja espacio? Y después puede responder José María, pero tenemos que cerrar el programa aquí. A mi juicio, la Constitución que se propone plebiscitar deja espacio para los particulares, pero evidentemente no en los mismos términos que actualmente regula el decreto ley de pensiones. Lo más probable es que podamos contar con la participación de las asociaciones de fondos de pensión en, por ejemplo, las tareas de inversión, pero no necesariamente en la administración per se del sistema. ¿José María? No, yo tengo la impresión de justo la opinión contraria, lo cual ya llama, digamos, a debate respecto de la claridad del texto. Pero lo más grave aún es que los fondos previsionales no son propios, sino que van a pagar pensiones de otros. Eso que quede claro. En el fondo, los fondos previsionales no van a ser nunca más tuyos. ¿Todos o la ley no? Porque la ley establece un amplio... La Constitución establecería algo amplio, pero no establece los porcentajes, por ejemplo. No lo establece, pero dice específicamente que las cotizaciones de seguridad social serán destinadas exclusivamente al pago de pensiones, de prestaciones de salud, que en fondo que son de los actuales jubilados, por decirlo de alguna manera. Tú eres cotizante y esa plata va a pagar las pensiones de los jubilados. No va a tu fondo personal para pagar tu pensión. Es un sistema solidario, pero que está basado en la idea de que tú tienes 10 personas trabajando y 3 pensionadas. Estoy mirando a Claudia. Por eso no quería abrir el tema, porque, Claudia, 10 segundos. Porque no quiero sentir que no han tenido el tiempo para poder exponer sus puntos. Yo no comparto la interpretación que hace José María del texto, porque el texto no habla sobre propiedad de los fondos, ni establece un sistema de reparto. Lo que establece son principios que deben inspirar su organización. Y creo que ha sido bastante claro el debate al interior de la convención en el sentido de que no establecen normas sobre expropiación de los fondos. Esa materia fue, digamos, no fue aprobada, no fue parte de lo que se quedó. Y por tanto lo que vamos a tener, a mi juicio, es un margen de orientación para una reforma de pensiones que tiene que respetar estos principios, pero que no supone la renuncia a un sistema de capitalización individual, sino que podría ser perfectamente compatible con una complementación de aquel sistema. Entonces, creo que no es correcto, a mi juicio, indicar que esta Constitución define y acaba el debate y que establece inequívocamente un sistema de reparto, porque no está en la literalidad y entiendo tampoco estuvo en el espíritu del debate de la Convención Constitucional.
José María, Claudia, los voy a dejar invitados a mi programa de radio para que sigamos este debate, particularmente hablemos del sistema de seguridad. Los dejo ya comprometidos para que podamos hablar del sistema de seguridad social de los trabajadores. Pero yo tengo que despedirlos. Claudia Sarmiento, José María Hurtado, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, denle clic, denle play. Hay 12 capítulos disponibles, 12 temas que van a marcar la discusión sobre la nueva Constitución, porque el 4 de septiembre tienes que tomar una decisión. ¿Apruebas o rechazas el texto propuesto por la Convención Constitucional? Desde Palacio Pereira, con todas las normas de seguridad sanitaria producto de la pandemia, nos despedimos. Nos reencontramos en un próximo capítulo producido por Súbela, The Clinic, Mi Voz y Ladera Sur. Que esté muy bien.